Miguel Ángel, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para su equipo y para todo el departamento de Casanare. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante. Sí, explíquenos cuál es el alcance, quiénes están citados, a qué horas es este debate de control político. Bueno, este debate es un debate para demostrarle al país, para demostrarle al Congreso de la República y para demostrarle al mismo gobierno cómo se están robando y saqueando la riqueza más importante de los colombianos, que son sus hidrocarburos, su petróleo y su gas. Y cómo convalido mis denuncias. La Constitución dice en el artículo 360 que los recursos, en el artículo 332, que los recursos naturales no renovables son del Estado, o sea que el petróleo y el gas le pertenece al Estado, por ende le pertenece a todos los colombianos. Pero el expresidente Álvaro Uribe Vélez, aprovechándose de unas facultades extraordinarias que le dio el Congreso de la República, aprovechó ilegalmente, violando la Constitución y todos los mandatos legales, para cambiar el modelo de contrato que tenía el país, que era el contrato de asociación. Ese contrato de asociación le dejaba al país grandes utilidades, le dejaba entre el 76 y el 80% de la utilidad. Eso se llama la participación en la renta petrolera. Recibíamos el 80%. Le pongo un ejemplo. De los yacimientos descubiertos como Cusiana y Cupiagua, esos fueron descubiertos bajo el modelo de asociación, donde el país era dueño del 50% de ese petróleo, recibía regalías del 20% y pagaban unos impuestos sin prebendas tributarias. Eso equivalía al 80% de la participación en la producción para el país. Pero el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en complicidad con el Congreso de la República, en el año 2003, decreto 17 del 2003, elimina ese modelo de contrato y trae al país un modelo colonial, que es el contrato de concesión moderna. ¿Y qué dice ese contrato de concesión moderna? Que el país ya no es dueño de su petróleo, o sea que no recibimos petróleo, que el petróleo es de la multinacional y que además nos baja el 65% de las regalías, nos las pasan del 20% al 8% y con no convencional al 4.8%, pero además, o sea, lo único que podrían entonces pagar son impuestos y les dieron más de 228 beneficios en secciones tributarias, o sea que pagan una tasa real del 8,8% y no la tasa que debe pagar, que es del 31%. Entonces, si sacamos la fórmula, el país ya no recibe el 80% del negocio del petróleo, sino que se queda con el 20% y las multinacionales se llevan todo nuestro negocio. Eso es una expropiación, un término tan de moda en campaña, un término tan de moda del presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero que traicionó al pueblo colombiano, traicionó la confianza del Congreso de la República con una ley extraordinaria, de facultades extraordinarias para modificar la estructura del Estado, y aprovechó esa ley para cambiar y para modificar la política petrolera, para ponerla al servicio de las multinacionales y en favor de las concesionarias, renunciando a la propiedad estatal de las reservas de petróleo y gas casi gratuitamente hasta el agotamiento económico. Esto es muy técnico, pero le voy a dar un ejemplo para terminar. Cusiana y Cupiagua, o sea, lo que miramos, todo lo que mirábamos en el carrotanque que salía, el 50% de ese carrotanque le pertenecía al Estado y 20% de regalías y unos impuestos del 31%. Hoy, aquí en estas respuestas que me da la misma ANH, o sea, el mismo gobierno, le voy a poner este ejemplo. El campo Dorotea de Padiariporo, Trinidad. Aquí dice no aplica, o sea que de ese petróleo que sale allá, no somos dueños ni de una sola gota. Del campo Joropo en Atocorozal y Padiariporo, no somos dueños ni de una sola gota. Del campo Yamú, de Padiariporo y Trinidad, no somos dueños ni de una sola gota. Así más de 513 contratos que la participación que tienen algunos es del 1 y del 2%. O sea que Colombia, ilegalmente, violando la Constitución, renunció a su riqueza, renunció a su petróleo y se lo entregó a las multinacionales. ¿Y ahí qué pasó? Desfinanciamos el presupuesto general de la nación. Por eso, Hugo, para terminarle, Miguel Ángel, no es justo,
que mientras que Colombia esté en la pobreza extrema, más de la mitad de los colombianos aguantando hambre, desempleo, el campo abandonado, la industria abandonada, un país convulsionado, y esté parado sobre la riqueza, y esa riqueza ya no es de ellos, sino que por arte de magia pasa a ser de propiedad de las multinacionales y de las compañías petroleras. Sí, pues para nadie es un secreto que es un tema muy importante, pero representante, este era el momento para hacer ese debate previo a las elecciones, y además usted nombrando a Álvaro Uribe, pareciera como si usted estuviera haciéndole tácitamente campaña a algún candidato y estuviera contra otro. Pues Miguel Ángel, yo he hablado de este tema con usted en varias entrevistas que me ha hecho. Desde que llegué al Congreso de la República, anuncié la ley de hidrocarburos. Llevo 3 años haciendo estudio de geopolítica del mundo y geopolítica petrolera de América Latina y de Colombia. He anunciado muchas veces este proyecto de ley, este debate de control político. Lamentablemente el Congreso y el ministro evitaron que yo tuviera este debate de control político. Agradezco al Congreso que a última hora se solidarizara de tantas solicitudes que le hice. Yo le puedo enviar todas las citaciones a debate de control político que me rechazaron, y no solo me rechazaron, sino que el ministro siempre tuvo excusas para no asistir. Y bueno, pero mi lucha para recuperar la soberanía mineroenergética del país comienza aquí. Hoy radico mi proyecto de ley, ya lo tenía hecho hace más de 2 años, pero hasta hoy tengo la oportunidad de radicarlo porque quería primero hacer mis denuncias con pruebas del mismo gobierno nacional, con respuestas del mismo gobierno nacional, y hoy tengo la oportunidad de hacerlo. Más de 20 congresistas me van a acompañar hoy en la radicación, y estos congresistas se van a encargar de dar la discusión y de dar la lucha para recuperar la riqueza de todos los colombianos. Sí. Pero hay algo, Miguel Ángel, uno tiene que decir la verdad, y la verdad es que fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien entregó la riqueza del petróleo, y no me lo invento, lo dice la ley, el decreto 1760 del 2003, lo dicen los contratos que han firmado desde el 2003. ¿Y esto qué implica? Que el país va a entrar en una crisis energética porque sobrevivimos gracias a los contratos antiguos de asociación que representan el 80% de la producción del país. Hoy, con los nuevos modelos de contrato, el país va a pasar por una crisis energética que ya la estamos viviendo, y que la única respuesta es decir que hay que implementar el fracking. El fracking es un negocio peor de lo que estoy denunciando en este debate de control político. Representante Ortiz Zorro, le queda